con demandas de neumoconiosis. Y estas estadísticas tenemos casi la seguridad de que han sido elevadas por la facilidad con la cual los médicos particulares, los institutos creados especialmente para esto, las ONG que buscan obtener solo dinero, vienen falseando los datos de la neumoconiosis. Sobre todo la neumoconiosis del hierro, que usted debe conocer, es una neumoconiosis benigna, que cuando dejan de estar en el trabajo se recuperan. Es la única neumoconiosis benigna, como la veninosis también creo. Entonces, ¿qué se puede hacer contra esto y cuál es la solución cuando ya el Estado ha aceptado prácticamente los diagnósticos, cuando empiezan a controlar una pensión por enfermedad profesional, una renta vitalicia por enfermedad profesional? Es muy importante lo que menciona el doctor. Aproximadamente desde la década, quizás en parte del 80, mediados del 90, ha habido una gran cantidad de trabajadores evaluados y por diferentes proveedores. Lo mencionó el doctor Raúl Díaz también ahora en la mañana. Es más, hasta hace unos 4 años atrás, en el área de la Gerencia Departamental de Junín, de Salud llegó a hacer una evaluación de 6.200 casos. Entonces, tenemos una problemática porque exámenes se han hecho por muchos proveedores, pero las normas, los criterios de calidad, las certificaciones no han ido de la mano con esa, digamos, esa cantidad de evaluación. Y ahora ya están los problemas dados, ahora ya están los trabajadores reconocidos, como dice el doctor, y muchos de ellos incluso están percibiendo una pensión. Entonces, es una problemática que definitivamente nos queda decir que no debe ocurrir, que no debe continuar, y que hay que tratar de que estas evaluaciones tengan la calidad suficiente. Hay guías, hay procedimientos aprobados. En el año 93, el doctor Raúl Díaz me mencionó, hay una norma que trató de manejar este tema porque, sepan ustedes, para mencionar un detalle muy rápido nada más, en las grandes altitudes, esta radiografía, la radiografía de una persona adaptada, se parece mucho a una radiografía que podría tener un estadio muy inicial de neumoconiosis. ¿Qué pasa en un estadio inicial de neumoconiosis? Se inflaman las arterias de los pulmones. Pues cuando alguien tiene y asciende en la altura, las arterias de los pulmones también crecen y se confunden. Por esa razón, en el año 93, en otros países no ocurre, solo en el Perú se desplazó el criterio de diagnóstico positivo de enfermedad a partir del grado 1, porque el 0,1 ya no era. Se dice imagen sospechosa, ¿no? En otros países se habla de imagen radiográfica de exposición a polvo, IRE. Esas figuras ya no existen, no deben ser utilizadas. Conocemos también, no vamos a mencionar nombres de instituciones que respetamos mucho del Estado, que en algún momento han dado criterios de calificación propios, S1, S2, pero no tienen correspondencia con la norma, que es la que contiene la perfusión aprobada por la OMS en términos de grados. Tenemos una problemática ahí todavía mucho por resolver. Me imagino que el Estado debe proponer muy pronto una norma que estandarice esos criterios. Nada más, incluso ya existe una guía de evaluación médica ocupacional específica sobre ese punto, que lamentablemente continúa en la carpeta de los legisladores y no se lo aprueba. En este punto de primeros auxilios y asistencia sanitaria, un artículo de los primeros que se menciona es sobre el tipo de centro asistencial. Ustedes ven en rojo ahí arriba el centro asistencial que debe ser dotado o equipado en la actividad minera, básicamente en un policlínico. Es un policlínico en general. Es un centro asistencial que puede tener atenciones de emergencia y puede tener atenciones regulares de salud. En general, eso es un establecimiento de tipo policlínico. ¿Por qué será que necesitamos tener atenciones de emergencia? Porque tenemos accidentes de trabajo minero. Por esa razón se debe dotar de este tipo de servicios. Dice ahí más, incluso algunas precisiones sobre la composición. Para este tipo de establecimientos se deberá contar con médico y enfermero o enfermera, en interpretación. En el caso de los pequeños productores y mineros artesanales, podrían estar a cargo de un tecnólogo médico con
sería negligencias sensatas. Un enfermero o un técnico de enfermería con supervisión periódica del médico. Eso quiere decir, no sé si ustedes conocen esta zona que está entre Arequipa, Ayacucho e Ica. Existe un triángulo ahí, muy importante, pero hay aproximadamente 14 emplazamientos, no quiero decir campamentos, 14 emplazamientos de minería artesanal. Y aquí no hay ningún servicio, no hay estación de policía, no hay iglesia, no hay municipio, tampoco hay un centro asistencial. Pero ahora estos pequeños productores, en realidad sí deben considerar moverlos hacia esa forma de verlo, deben contar también con este tipo de servicios para sus trabajadores. También se menciona que debe contarse con por lo menos un trabajador capacitado en primeros auxilios. Hay más de, por ejemplo, un boletín dotado para este tema. ¿Qué significa trabajador capacitado en primeros auxilios? ¿Hay alguna idea? ¿Trabajador capacitado en primeros auxilios? Un trabajador que puede dar algo que se denomina soporte básico vital. Muchos de ustedes habrán escuchado, han recibido cursos, RCP, ¿verdad? Reanimación, ¿qué más es? Cardiopulmonar. Importante porque si caemos en una chimenea de 8 metros de altura, de hecho vamos a tener un problema o respiratorio o cardiovascular, o es un trauma severo. Un accidente de trabajo minero es generalmente un trauma que maneja mucha cantidad de energía. Hay más, en el anexo 14b, ustedes han, por favor vean el anexo 14b. Anexo 14b es el anexo sobre las actividades de capacitación. En uno de los contenidos se menciona salud ocupacional y primeros auxilios. ¿Cuántas horas tienen? Vean ahí, ¿cuántas horas tienen? 4 horas. Por supuesto, estos son, digamos, valores mínimos, básicos, porque un curso de primeros auxilios, evidentemente, quizás no podamos hacerlo en menos de 4 horas, sobre todo si queremos atender a un trabajador haciéndole soporte básico. Entonces es muy importante que tengan ustedes esta definición. En este otro artículo, el 144, nos menciona sobre las ambulancias. Y sabemos, conocemos la realidad de muchos de nuestros establecimientos, no todos contamos con la que ahí se menciona. En el inciso D, inciso E, dice allí ambulancia tipo 1, ambulancia tipo 2. La ambulancia es para el transporte, por supuesto, de los pacientes. Generalmente que han sufrido un accidente, por ejemplo, o un accidente de trabajo. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Alguien me recuerda qué cosa es una ambulancia tipo 1? Una ambulancia tipo 1, que quizás está en su establecimiento, es aquella que cuenta con luces específicas, periféricas llaman eso, cuenta con bocina, cuenta con una camilla especial y cuenta con un estante, nada más. Es una ambulancia, diríamos, con simplemente lo mínimo para trasladar a una persona a un centro asistencial más cercano. Pero la ambulancia tipo 2, ustedes ven ahí, que es cuando el trabajador tenga cuando el empleador tenga más de 100 trabajadores, es porque en probabilidad puede ocurrir un accidente que requiera trasladar por más distancia. Fíjense ustedes, dice acá, en el inciso H, tengo un ámbito de acción de 25 kilómetros o 30 minutos como máximo. Necesito trasladar trabajadores de repente más, y ahí sí debo tener una ambulancia tipo 2. Esa es una ambulancia que a su vez tiene 3 tipos de sirena. Es una ambulancia que cuenta con equipamiento para mantener la vía aérea despejada. También yo puedo poner un aparato de venoclisis, puedo poner una vía venosa y puedo tener oxígeno también acondicionado. Eso es una ambulancia tipo 2. Muy importante porque eso realmente puede ayudar a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este otro artículo dice, 145, si varios titulares mineros, por su ubicación geográfica, tienen centros de trabajo ubicados a menos de una hora de transporte, podrán integrar mancomunadamente un establecimiento de salud de acuerdo al número total de trabajadores.
No sé si alguien ha tenido la oportunidad de revisar las normas de servicios médicos en España, porque este artículo es muy similar. Se le llama precisamente, como dice ahí, servicios mancomunados de salud para los trabajadores. Esta idea del servicio mancomunado en realidad es mucho más antigua, proviene del convenio 162 y 165 para la atención de los trabajadores en sus centros de trabajo. Entonces dice ahí, es importante auditar para garantizar la calidad del servicio que reciban aquellos trabajadores que son atendidos por servicios mancomunados, de ese el caso. Es una idea muy importante porque en nuestra realidad podemos tener servicios mancomunados, pero tenemos que asegurarnos que brinde la calidad para atender 3 establecimientos o tres centros de trabajo. Nuestro artículo 146 nos recuerda que todo lugar de trabajo donde existan sustancias y o materiales químicos tóxicos, como en laboratorios, dosificadores reactivos, depósitos, deberá contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios para neutralizar los efectos, además de la hoja de datos de seguridad, colocando en lugar visible. Muchos de nosotros conocen lo que es una hoja MSDS. ¿Cuántos ítems tiene una hoja MSDS? ¿Quién me puede ayudar? 16. ¿En la norma americana o europea? ¿Y la norma europea? Puede llegar hasta 18. Entonces, muy importante. Dentro de esos ítems es necesario ver la hoja MSDS no solamente como una hoja, disculpen que use este término, muchas veces decorativa. A veces la tenemos muy bien puesta en un file de palanca en el lugar de trabajo y el folder está impecable porque no ha sido consultado, solicitado. Entonces, hay información importante de la hoja MSDS porque allí están los contenidos de primeros auxilios que debe darse al trabajador de resultar un contacto con esta sustancia y los contenidos de los cursos de primeros auxilios que debe tenerse en un centro de trabajo precisamente debe ser la composición de estas medidas de primeros auxilios que son parte del material que ellos están manipulando. Hay en el segundo párrafo una palabra resaltada que también aparece luego en el artículo 146 en su tercera línea, dice antídotos. ¿Qué es un antídoto? ¿Alguien puede ayudar? Exacto, es una sustancia que contrarresta la acción tóxica de una sustancia, por ejemplo un veneno. Ojo, no todas las sustancias químicas que utilizamos de manera industrial tienen antídotos y algunos se sorprenderán, pero estamos usando sustancias químicas que no tienen antídotos y amén. Entonces, con estas sustancias, además, debemos tener mucho cuidado en el momento en que hacemos nuestro ITER, porque el ITER allí establece un nivel de riesgo adicional y a veces simplemente manejamos a esta sustancia química solamente por sus propiedades, a veces físicas o químicas directas, de reacción directa. Deben estar, dice, al alcance de todos. ¿Alguien me podría decir qué significa eso? Al alcance de todos. En todo lugar donde esté la operación, porque a veces está al alcance de todos un pasadizo, lo hemos visto. Camino al laboratorio químico, ahí están las hojas MSDS, ¿no? Como si fuera un adorno. Están accesibles, sí, pero no en el lugar de trabajo. Artículo 147. Se debe implementar procedimientos para el tratamiento de residuos biomédicos. ¿Qué será un residuo biomédico? Es el residuo que se obtiene como consecuencia del proceso de atención médica o sanitaria de las personas. Una jeringa en un hospital de nuestro campamento, de nuestro establecimiento minero, está ahí en el piso. Ustedes pasan, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Lo recogerían? No, buen punto. ¿Ya? Porque hay que proceder.
conocimiento para el manejo, como muy bien dicen ustedes. Habrá un lugar donde ponerlo, bajo los procedimientos adecuados, considerando si es un material de tipo punzocortante, si tiene sangre visible o no, etcétera, etcétera. Y hay una norma interesante que es la Resolución Ministerial 217/2004 MINSA, que a su vez aprueba una norma técnica que es sobre el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Por ahí algunos de ustedes me preguntarán, ¿y los otros residuos? ¿Cuáles son los otros residuos? Además de los sólidos. Los líquidos. ¿Cuántos establecimientos a nivel nacional tienen plantas de tratamiento para el manejo de residuos líquidos? Les doy una buena noticia. Hay 7 establecimientos a nivel nacional. Les doy una mala noticia, el resto no lo tiene. Entonces, es importante, en la última línea, pero alguien tendrá que solucionarlo, alguien tendrá que manejarlo, por supuesto, un proveedor para el manejo de residuos, por ejemplo, residuos sólidos. Pero hay que tener ciertas precauciones en el momento que se establecen los contratos, porque mucho de este material, y disculpe que lo diga de esta manera, residuo sólido biomédico no llega al lugar final de destino, al relleno sanitario. No llega. ¿Por qué no llega? Porque se comercializa. Y esto es un problema muy serio a nivel nacional. Artículo 148. Dice, en cada sección, ¿no?, de trabajo debe existir un botiquín para atender las emergencias médicas de acuerdo a los riesgos evaluados en cada situación. Se dan todos los ambientes, tomando como base la norma técnica peruana correspondiente a uso de efecto la norma del Instituto Nacional Americano de Normas ANSI para cada caso. Y es importante que los botiquines, independientemente del contenido de la norma, debe ser suficiente para la atención de los, fíjense ustedes, el término como está subrayado, los incidentes. 10 años atrás, los botiquines deberían estar preparados para atender los accidentes. Entonces, es muy importante esto, visualizarlo, porque muchos de estos pequeños accidentes, entre comillas, de trabajo, pueden convertirse en lesiones muy serias. No olviden ustedes que ya tenemos una frecuencia creciente de accidentes fatales simplemente por caídas o resbalones al mismo nivel. Y esto significa muchas veces superficies que han sido recientemente higienizadas, están húmedas y no tenemos la señalización ni los procedimientos adecuados para evitar que las personas pasen por él, entre otras razones. Los trabajadores deben estar capacitados para su uso. Todo recomendable. Todo trabajador tiene que saber cómo abrir el botiquín. Hemos visto casos donde el botiquín ha sido roto a mano limpia, por supuesto con la buena intención de atender a otro compañero de trabajo. Luego, el material que ha quedado dentro ha quedado inutilizado, porque también han roto el espaldarajo, han quedado en condiciones donde ya no puede ser usado. Se produjo otro accidente de trabajo, abrieron el botiquín, el material estaba totalmente inutilizado. A su vez tampoco se chequeaba. Entonces es importante, cuando ahí se dice capacitados en su uso, es capacitados en su buen uso. Artículo 149. El titular minero debe contar con trabajadores instruidos en primeros auxilios, entrenados en el manejo de botiquines de emergencia. Y en ese párrafo, en rojo, tercera línea, dice emergencia masiva. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de emergencia masiva que ocurrió en las noticias internacionales? Correcto. Cada vez debemos pensar de manera más cercana que podemos tener emergencias masivas y los recursos con los cuales debemos manejarlos no van a ser posiblemente ni los profesionales médicos, ni los de enfermería, ni los de psicólogos, ni los personal sanitario, que van a ser los propios trabajadores. Tenemos que prepararnos para pensar en ese tipo de estrategias. Por ejemplo, a través de simularlo, por ejemplo, trabajando con brigadistas. La calidad de las capacitaciones es muy necesaria. Les voy a hablar de lo siguiente. Hay algo que se llama el efecto perverso de la capacitación. ¿Qué es eso? El entrenador, y aquí tenemos muchos entrenadores, salen satisfechos de su trabajo, de haber
transmitido, transferido conocimientos, afección, por ejemplo. Los trabajadores también contentos porque han cumplido con sus jornadas de capacitación. Por supuesto, el área de capacitación feliz porque ha podido cumplir con los presupuestos correspondientes, pero los accidentes siguen. Y esto es importante porque la capacitación, como se menciona ahí, debe tener una calidad necesaria. La capacitación debe estar dirigida a los controles, sobre todo los controles de aquellos incidentes que son más frecuentes. Ajustemos las capacitaciones de acuerdo a los controles que estamos implementando. No hagamos capacitaciones de mucha base teórica porque no son. Artículo 150, el subrayado, un punto muy importante, dice: los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en un establecimiento minero, ¿se entiende?, pueden desarrollar actividades de docencia e investigación, actividades que van a ser autorizadas expresamente por el titular minero. Esto es muy importante. Voy a decirlo en una frase para que todos ustedes me entiendan. ¿Dónde vamos a formar a los futuros enfermeros, médicos, psicólogos, ocupacionales? Si no es viendo pacientes, trabajadores en su lugar de trabajo. Esto es muy importante, pensémoslo en esos términos. Yo personalmente defiendo este artículo porque creo que es muy importante, no solamente en términos de docencia e investigación, sino en términos de cerrar esa brecha de recursos humanos que es necesaria. Vamos a hacer una mención de algunos puntos con relación a estadística. Efectivamente, las estadísticas de enfermedades prevalentes deben contar con el monitoreo de la incidencia de las 5 enfermedades prevalentes. ¿Han escuchado el término Pareto? Por supuesto. Por eso se habla de estas 5 enfermedades prevalentes, porque se ha encontrado no exactamente al 80%, al 73%. Estas 5 enfermedades prevalentes a nivel nacional son las que contribuyen a la mayor carga de casos médicos, de disminución en la productividad, etc. Y por supuesto, en base a estas estadísticas, debemos elaborar nuestros planes de control. Les decía, los resultados de las evaluaciones, pero también los resultados de estas estadísticas de salud nos deben permitir ajustar los controles que tenemos. Ahí se habla de una frase que está al final: tenemos que desarrollar lo que es vigilancia epidemiológica. En este momento, a nivel nacional, son 2 los establecimientos, las empresas mineras, no voy a mencionar nombres, que están haciendo vigilancia ya epidemiológica, es decir, están vigilando los factores que causan enfermedades y están vigilando las enfermedades. Tienen información prevista, desarrollada para eso. Pero son solo 2 empresas. El resto de empresas no tenemos información, al parecer esto no se ha podido cumplir. Esperamos que más se integren a este esfuerzo. Artículo 160 dice: deberá realizar un registro de reportes de evacuaciones, transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos. Nosotros hemos mencionado acá que estas atenciones en realidad son registros de atenciones post-contacto. Por lo tanto, y esto es importante, hay que ligar esta información que tenemos en los registros de evacuaciones, transferencias y atención con la que exista la información de qué tipo: de contacto y de precontacto. Esta información debe ser integrada. ¿Cómo puedo integrarla? Digan ustedes, integrar, esa palabra no es técnica. Tenemos que hacer una correlación entre los datos mensuales que obtenemos. Correlación. Eso es un simple test estadístico que incluso podemos hacer con Excel. Artículo 161 dice: los médicos del programa de salud ocupacional, y ya sabemos que dimos una definición, ¿no? ¿Quiénes serán los médicos del programa de salud ocupacional? Realizarán el registro de acuerdo a la norma técnica número 068. Para que no parezca esto tan, digamos, abigarrado de tantas normas que se están mencionando, la norma técnica 068-MINSA-DGCP versión 1 en realidad está contenida dentro de la resolución ministerial número 480-2008/MINSA. La resolución ministerial del Estado aprueba la norma técnica
va en el registro de enfermedades profesionales. Solamente para dejar esta inquietud, ustedes cuando vayan a su establecimiento, conversen con su médico y díganle, ¿estás usando la clasificación CIE-10 para registrar tus enfermedades? Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10. Esa es una norma a nivel nacional y a nivel internacional. Una cosa es decir silicosis y otra cosa es decir silicosis aguda. Una cosa es decir hipoacusia y otra cosa es decir hipoacusia inducida por el ruido. Una cosa es decir hipoacusia conductiva y otra cosa es decir hipoacusia neurosensorial bilateral. Para no marearnos, debemos usar el CIE-10 para no marearnos con las palabras. Ahí tenemos números de clasificación bien específicos. Asistencia médica y hospitalaria, artículo 192, remarcar lo siguiente con relación a la asistencia médica y hospitalaria de los trabajadores, que dice: los dependientes registrados de ellos, cuando su centro de trabajo se encuentra en zonas alejadas y en la medida de tales prestaciones que no sean cubiertas por las entidades de seguro social de salud o entidades prestadoras de servicios. Aquí tenemos un tema de responsabilidad social, porque en esos lugares hay una carga importante de atenciones que no son ocupacionales y que sin embargo se siguen asumiendo por estas empresas. Es un tema de responsabilidad social, pero hay que manejarlo con equilibrio, porque conocemos, no voy a decir nombres tampoco, de algunas empresas donde el 80% del trabajo es de salud pública, es un 20% del tema de salud del trabajador. Hay que saber ubicar estos esfuerzos, porque nuestra población es hiperdemandante. Ha habido varios estudios del tema de prestaciones de salud en Latinoamérica y la población peruana es sumamente demandante de servicios de salud, incluso sin estar efectivamente enferma, con carga de movilidad. Vayan ustedes a ver el seguro social, una problemática muy difícil. Artículo 193 dice: el establecimiento de iniciativa de los servicios de salud, incluyendo los del programa de salud ocupacional, cumplirá el normado del reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo, aprobado por un decreto, sus modificatorios. Aplicarles en lo que corresponde a la gestión de calidad, auditoría de historias, administración de farmacia, quejas y sugerencias. Aquí simplemente vamos a decir una palabra. Cuando hagamos la gestión, o cuando ustedes viginen la calidad de la gestión en un centro asistencial en sus establecimientos mineros, es muy importante de que exista un criterio de calidad, porque si las prestaciones no son hechas con calidad, vamos a gastar más. ¿Qué significa una prestación de calidad? Viene un paciente o viene un trabajador y sale con 9 o 10 medicamentos en su receta. Lo hemos visto. Viene un trabajador o viene un familiar y sale con 2 atenciones o 3 atenciones, viene de 2 o de 3 personas. Eso no está mal. Sin embargo, tenemos que vigilar cuál es la calidad de esa prestación, porque estamos comprometiendo el conjunto general de prestaciones que podemos dar a los trabajadores. El tema de seguridad. Seguridad significa lo siguiente: si doy un tratamiento, el tratamiento tiene que ser efectivo. Es mejor que ese tratamiento me cueste más al inicio para que sea efectivo, a que yo dé simplemente un analgésico y genere una segunda, una tercera y una cuarta consulta, que al final es mucho más caro. Artículo 194, nos dice aquí la norma: contratar, por supuesto, el seguro complementario de trabajo de riesgo, tal como establece la Ley de Organización de la Seguridad Social y Salud. ¿Alguien me podría decir qué significa seguro complementario de trabajo de riesgo? En general, entiéndanlo de manera muy sencilla, es el seguro complemento al seguro regular de salud, que puede ser provisto este seguro regular de salud por salud o por una compañía aseguradora o por una EPS. Pero este seguro complementario también establece prestaciones, y de repente está más adelante. Las prestaciones que se deben otorgar incluyen las prestaciones preventivo-promocionales para el manejo de las contingencias de incidentes y accidentes, es decir, prevención de riesgos en el trabajo. Si ustedes contrataron con el salud
Por ejemplo, por favor, ¿alguno de ustedes conoce el término CEPRIC? Así es, hay 16 de estos centros a nivel nacional. Ustedes deben recibir de parte del CEPRIC la cobertura correspondiente.